Buenos días, los saludo con la paz del Señor a todos en esta mañana. Yo quiero sinceramente compartir lo que Dios ha tratado conmigo en el día de hoy. Para mí, todos los días en el Señor es una esperanza, es un aprendizaje, es algo maravilloso y me gusta compartirlo siempre, primeramente con mi familia, segundo con las personas que están siempre alrededor de mi vida, y le doy gracias a Dios porque por medio de este canal, de esta vía, yo puedo compartir también con todos ustedes. Hoy Dios me ha revelado a mi vida algo que está en el corazón de Él. Y una de las cosas que Jesús me enseñó en esta mañana es que cuando Él empezó su ministerio, Él empezó en las calles, Él empezó en las ruas. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde está primeramente la necesidad, y es ahí donde Jesús empieza a levantar a una persona que estaban en tinieblas, que estaban en la oscuridad, y ahí Él empieza a enseñar, a formar, para después constituir a su iglesia. Entonces, hoy aprendí de que Dios envió a Jesucristo para darnos salvación a todos nosotros, los que estamos perdidos en delito y en pecado. Yo quiero que nosotros, todos los que somos predicadores, porque Jesús nos formó y nos capacitó, podamos entender algo en esta mañana. Muchos predicadores de púlpito, les gusta predicar los púlpitos. Le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado el privilegio también de predicar los púlpitos, de estar al frente de congregaciones. Y cuando nosotros predicamos la palabra y cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona, nosotros los que predicamos nos llenamos y nos gozamos. Hay muchos predicadores que piensan que por sus ayunos, que por su comunión que tienen con Dios, son los que producen en la vida de aquella persona que ya es creyente, que ya es iglesia. Ellos piensan que ellos son los que hacen que se manifieste ese avivamiento en la vida del creyente. Hoy Dios habló a mi corazón y habló a mi vida. Jesús predicó a los que no tenían esperanza. Hizo muchos milagros en muchos lugares en Jerusalén donde comenzó su ministerio. Y hay dos cosas que Jesús me enseñó hoy. ¿Por cuál es la necesidad de predicar la palabra en las calles? ¿Cuál es la necesidad? Porque Jesús precisa que todos los predicadores vayamos allá afuera y prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? La iglesia de Jesucristo, la que Él formó y la fundamentó sobre Él, la hizo con un propósito de predicar el Evangelio, anunciar la nueva buena de salvación, imponer las manos sobre los enfermos y aquellos enfermos sanarán. Ahora, ¿dónde están los enfermos? ¿Dónde están los necesitados? Todos nosotros los que estamos dentro de la iglesia, que estamos dentro de cuatro paredes, que estamos dentro de un templo, somos los que formamos la iglesia de Jesucristo. La Biblia habla que Jesucristo prometió a los discípulos que iba a enviar al Consolador. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús era el Consolador de la humanidad. Pero iba a llegar el momento en que Jesús iba a volver al cielo. Y Él hizo una promesa que Él iba a enviar a otro Consolador. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, era el que hacía milagros, era el que predicaba
la palabra traía palabra de parte del reino, de parte del Padre. Cuando él iba a ser ahora llevado otra vez al cielo por unos ángeles que vinieron por él, dice la Escritura que él prometió que iba a enviar a otro consolador, a otro consolador. Jesús era el consolador de todas aquellas personas que estaban en tinieblas. Ahora Jesús iba a enviar otro consolador. La Biblia habla que todos aquellos discípulos que siguieron a Jesús se quedaron en una casa en Jerusalén. Y ahí ellos estaban esperando la promesa. Ellos recibieron la promesa en el día del Pentecostés. La casa fue llena del poder de Dios. Hablaron en lengua, se sintió la llenura, la manifestación del poder de Dios. Y entonces ahí todos fueron revestidos. Fueron revestidos. Ahora, la iglesia de Jesús tiene autoridad y tiene poder. El Paracleto es la palabra que se conoce en el griego. Paracleto significa una persona que está al lado de otra persona para ayudarlo. Sirve como abogado, como lo declara la palabra. Aquí en Primera de Juan hay un versículo que declara esa palabra. Entonces, muchos predicadores que hacen llamado a la iglesia de Jesús para que pasen al frente de los púlpitos, empezamos a ministrar y vemos el poder de Dios, y muchos predicadores se agarran la gloria para ellos, porque piensan que esa manifestación es dada por la llenura, por la comunión que ellos tienen. El Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de la persona es la que produce en el creyente muchas reacciones. Danzan en el Espíritu, hablan en nuevas lenguas. El Espíritu Santo de Dios es el que ministra la sanidad divina en los cuerpos. Hay muchos predicadores, no estoy hablando de todos, muchos predicadores que se agarran la gloria para ellos y les gusta predicar en los púlpitos, porque ahí en la iglesia es donde se ve mucho esa manifestación. Porque cuando usted va a la calle, a la rúa, y usted predica la palabra a un pueblo que no conoce a Dios, entonces ahí no vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Nadie va a danzar, nadie va a brincar, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí debemos de entender dos cosas. Cuando predicamos dentro de un templo y cuando predicamos allá afuera, el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar en la vida de todas las personas que no lo conocen, que necesitan. Hay muchos hermanos de la iglesia que van donde está el pastor, necesito que ore por mí, porque estoy enfermo, porque estoy enferma. Yo quiero decirte, querida hermana y querido hermano, usted que tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene autoridad de Dios para declarar sanidad en su vida. Usted tiene autoridad de Dios para declarar la palabra que Dios saque de tu vida y tire toda enfermedad de tu cuerpo. Usted tiene esa autoridad, porque el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, porque el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. Hay muchas personas que quieren y desean que vengan predicadores de otros lugares y son creyentes para que pueda salir una enfermedad. La persona que necesita una palabra y un hombre lleno de Dios son aquellas personas que están en las calles, son aquellas personas que no conocen de Dios. Ellos precisan de que un predicador, de que una predicadora se llenen de Dios, se revistan de Dios, para que ellos puedan llevar una palabra a ellos.
para que el Espíritu Santo y la gracia que está en la vida de ellos pueda manifestarse en sus vidas. Como dice la Escritura, que la sombra del apóstol Pedro, cuando pasaba, la sombra sanaba a los enfermos. La iglesia de Jesucristo, ya una iglesia que está revestida, usted lo que tiene que activar es su fe. Usted lo que tiene que activar su fe. Si usted es creyente, usted confesó a Cristo como Señor y Salvador, usted fue bautizada en las aguas, usted no necesita que yo como pastor, como evangelista, como ministro del Evangelio, yo vaya a orar para que Dios tire una enfermedad de su cuerpo. Usted no necesita eso. Usted necesita activar su fe, porque Dios no se va a mover conforme, ya usted es creyente, ya Dios no se va a mover conforme a lo que yo vaya a hacer o lo que yo declare sobre tu vida. Dios se va a mover conforme a lo que hay en tu corazón. La Biblia declara que el que no cree por la palabra, cree por los hechos. Entonces, ¿quién va a creer por la palabra? ¿O quién va a creer por los hechos también? Son todas aquellas personas que no conocen de Dios. Tú conoces de Dios. Tú conoces del Dios, del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Porque a ti se te fue revelada la Escritura. A ti se te fue revelada la palabra. Y si tú tienes una revelación divina de parte de Dios y eres parte del cuerpo de Jesucristo, reconociendo que Cristo es la cabeza y tú eres el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. El Espíritu Santo de Dios no necesita un cuerpo enfermo. El Espíritu Santo de Dios necesita un cuerpo sano. Entonces, el Espíritu Santo es el que lleva a Jesús la información, y Jesús, que está sentado al lado del trono del Padre, Él intercede por nosotros como abogado. Si tú eres creyente y el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida, tú solamente tienes que creer a Dios y no precisar a ningún hombre que imponga la mano sobre tu vida. Quien necesita la imposición de las manos es aquella persona, porque cuando Jesús declara y impondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo no necesito que venga ningún apóstol, yo no necesito que venga ninguna persona, porque yo tengo una plena comunión con Dios. Cuando yo estoy enfermo, cuando yo necesito una cura divina, yo no voy a necesitar ir al Padre, porque entonces sí estamos como los católicos, que los católicos necesitan un yeso, los católicos necesitan una imagen para entonces hablar con Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos necesitamos un pastor, estoy hablando de los cristianos, como cristianos evangélicos, precisamos un pastor, precisamos un ministro para poder hablar con Dios, para que Dios pueda hacer una sanidad en mi cuerpo, en mi vida. Hermano, si usted es creyente, usted es cristiano evangélico, usted no necesita que ningún hombre, ninguna mujer interceda por usted. Usted es hijo de Dios. Usted puede ir directamente a hablar con Dios, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó y todos nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Usted tiene entrada al lugar santísimo. Entre en la presencia de Dios, hable con Dios y dígale: Señor, me siento enfermo. Señor, quita de mi cuerpo toda enfermedad. Quita de mi cuerpo toda enfermedad. Entonces yo quiero decirle a los predicadores que les gusta predicar en los púlpitos y no quieren salir de los púlpitos, eso que usted ve predicador en los púlpitos, eso que usted, esa manifestación, eso no es porque usted está lleno de Dios, eso es porque el Espíritu Santo de Dios mora en la persona de ese creyente que está ahí. Y el Espíritu de Dios es el que hace como Él quiere en la vida de esa persona, y lo va a hacer de acuerdo a la fe que Él tenga. Hay muchos predicadores que después se van de los púlpitos. No, Dios me usó. Dios te usó, no. Dios te va a usar en la calle. Dios te quiere usar en la calle. Dios te quiere usar predicando el Evangelio en la calle. Y cuando tú ves a un enfermo, ahí sí vas a decir, porque esa persona no conoce a Dios, esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí sí, predicador. Ahí sí vas a orar por aquella persona y vas a imponer la mano sobre aquella persona. Predicador, sal de la iglesia y predica el Evangelio de Cristo. Sal de las cuatro paredes y tú verás cosas grandes y maravillosas. Lo que Dios hace en la iglesia, Dios lo hace porque es su iglesia. Porque es su iglesia. Porque es su iglesia. Dios precisa
de hombres y mujeres que salgamos a las calles a predicar el Evangelio, a orar por los enfermos. Oremos por los enfermos. Oremos, ahí es donde está la necesidad. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, lo que le falta es comunión con Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios y todavía está enferma, tiene problemas, lo que necesita es más comunión con Dios. Ahora, el que está allá afuera, que no tiene el Espíritu Santo, ese precisa de que tú y yo vayamos allá a llevarle la buena nueva de salvación, a orar por ellos, a imponer las manos, y nosotros veremos cosas grandes en el poderoso nombre de Jesús. Así que vamos a la calle. Si tú verdaderamente eres un ministro del reino de los cielos, tú comprendes en esta mañana, como comprendí yo, de que hay que salir allá afuera a predicar, a anunciar, para que las personas que no creen por la palabra, ellos puedan creer por los hechos. Dios te bendiga, Dios te guarde, que en esta mañana todos nosotros podamos reflexionar, así como Dios me ha hecho reflexionar en esta mañana. Querida hermana, vaya y predique la palabra. Querido hermano, vaya y predique la palabra. Hay mucha necesidad en la familia y Dios necesita de ti. Dios te bendiga. Dios cura a tu familia. Que Dios te dé mucha sabiduría. Que Dios me dé mucha sabiduría para comprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. La paz del Señor.